Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, La pareja, encuentros, reencuentros y desencuentros. Esta es la segunda parte del tema número 2. Espero que les guste. Transferencia y repetición. Que la transferencia no es solo reedición, decíamos. Pues bien, hagamos trabajar esta cuestión. Para ello queremos exponer dos posturas enriquecedoras. Laplanche postula una diferenciación entre lo que denomina transferencia en lleno y transferencia en hueco. Ambas vienen a alojarse en un hueco. Aclaremos esto. El hueco donde ambas se instalan es un hueco inaugural determinado por la neutralidad del analista, y por neutralidad no entiende la idea de hacerse el muerto, ni funcionar como un receptor telefónico virgen. Lo que sostiene su neutralidad son los rehusamientos. Define dos rehusamientos fundantes. El primero es el rehusamiento al saber. Allí nuevamente puede alojarse un lleno o un hueco. Por lleno entiende la repetición positiva de los comportamientos o de las relaciones, aún de los imagos infantiles. Y aquí estamos de lleno en los fenómenos transferenciales ligados a la repetición, tal como Freud los describió en 1900. En cambio, un hueco es también una repetición, pero en él lo que retorna reencuentra su carácter enigmático, ausencia de textualidad, interrogantes, preguntas. Es que si solo existiera la transferencia en lleno, la repetición de situaciones arcaicas, claras, rotundas, sin enigma, no habría lugar para el cambio, para cortar el círculo repetitivo. La transferencia es desde esta perspectiva un hueco que viene a alojarse en otro hueco. Así se vuelven a poner en juego en interrogación y en elaboración mensajes enigmáticos de la infancia, y esto gracias a la situación misma que favorece ese retorno y esta reelaboración de lo enigmático. La situación favorece ese retorno, es que la situación ya es en sí misma transferencia, reproduce la situación de la seducción originaria, donde un niño es seducido por un adulto y por sus mensajes enigmáticos, que lo son en tanto exceden su posibilidad de metabolización y poseen por ello alta potencialidad traumatizante. Es la situación analítica. La cubeta, lo que reinstala desde el hueco producido por los rehusamientos del analista la relación con el enigma. Por su parte, Puget desarrolla una serie de ideas en este sentido, pero ya desde el psicoanálisis de los vínculos. Piensa lo transferible en un análisis de pareja en términos de lo que falta, lo que faltó o lo que sobró. Lo que sobró remite a transferencia por repetición de historias ya vividas que han dejado sus huellas y que llevan al sujeto a iniciar sus configuraciones vinculares siempre desde una misma posición. Es el campo de las repeticiones en que un vínculo de pareja es siempre igual a lo ya vivido y donde el otro es siempre un miembro de la familia de origen. Nos encontramos aquí con la idea de transferencia en lleno para Laplanche. Transferencia como repetición de prototipos arcaicos. Define lo que falta, como transferencia de un vacío o de un hueco, que actúa como potencial traumático, carencia, frustración, lo imposible de conocer, el vacío actuando como polo de atracción. Es lo que falta, la falta, aquello que la castración dejará siempre abierto. Por ello, lo imposible de conocer. Lo que faltó está más en la línea de los secretos, de aquello que no recibió nuevas semantizaciones. Nuevamente nos encontramos con un puente con la transferencia en hueco. Lo enigmático busca simbolización, nuevos sentidos. Transferencia entonces por repetición, lo que sobró, y transferencia de un vacío o un hueco, ya sea las historias familiares no simbolizadas, lo que faltó, o aquello imposible de conocer, lo que falta. Una pregunta que insiste. Una pregunta surge incesantemente entre los analistas de pareja. ¿La pareja hace neurosis de transferencia? Recordemos la idea de Freud. Le abrimos la transferencia como la palestra donde tiene permitido desplegar con una libertad casi total y donde se le ordena que escenifique ante nosotros todo pulsionar patógeno, que permanezca escondido en la vida anímica del analizado. Conseguimos casi siempre dar a todos los síntomas de la enfermedad un nuevo significado transferencial. Sustituimos su neurosis ordinaria por una neurosis de transferencia. El nuevo estado constituye una enfermedad artificial asequible por doquier a nuestra intervención. La transferencia crea un reino intermedio entre la enfermedad y la vida.
frase por demás inquietante y enigmática que convoca desde el vamos a cuestiones atinentes a la ética. Parecería que dentro de la teoría de la cura que Freud propone, las manifestaciones de transferencia tendiesen a organizarse alrededor de esta neurosis artificial, de la neurosis clínica a la neurosis de transferencia, y desde allí al esclarecimiento de la neurosis infantil. Pero el tiempo no pasa en vano. La clínica no siempre se desliza plácidamente sobre el boceto que la teoría había producido, y 10 años más tarde de haber enunciado lo de la neurosis de transferencia, Freud escribe más allá del principio del placer. El impacto del descubrimiento de la compulsión a la repetición y su descripción como pulsional rediseña la clínica y por ende los riesgos de la neurosis de transferencia. Escuchémoslo. El médico se ha empeñado por restringir en todo lo posible el campo de esta neurosis de transferencia, por esforzar al máximo el recuerdo y admitir la mínima repetición. Y un nuevo consejo al médico: el médico no puede ahorrar al analizado esta fase de la cura. Tiene que dejarle revivenciar cierto fragmento de su vida olvidada, cuidando que al par que lo hace conserve cierto grado de reflexión en virtud del cual la realidad aparente pueda individualizarse cada vez como reflejo de un pasado olvidado. Las palabras o frases para remarcar son restringir, esforzar al máximo al recuerdo y al mínimo la repetición, y un cierto llamado a la reflexión. Pensemos que en un análisis de pareja la instauración del tratamiento crea una verdadera producción de transferencia, quizás al punto de sentenciar aquello inquietante de Freud, del reino intermedio entre la enfermedad y la vida. Si algo del estilo de la neurosis de transferencia se produce en un análisis de pareja, es aquello que denominamos transferencia de las predominancias estructurales. Transferencia de las predominancias estructurales. No cabe duda de que Freud se formó con los fundamentos científicos de su época y fue fiel a ellos. Es que la resonancia cultural de los hallazgos científicos fue inmensa. Lacan demuestra en un texto de 1955 hasta qué punto la nueva concepción del hombre como una máquina energética es constitutiva de la teoría freudiana. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Cómo interroga la ciencia los fundamentos freudianos? La ciencia newtoniana hacia una descripción unitaria de la realidad. Es una descripción racional sujeta a una ley única, de la cual se deducen todas las situaciones reales que describía. Es una mecánica descrita en términos eternos. Los fenómenos son sensibles, tienen movimientos perpetuos que anulan la flecha del tiempo. El ejemplo clásico es el del movimiento del péndulo. Uno podría filmar ese movimiento y vería que no hay diferencia si pasara la película invertida. El tiempo entonces no existe, es una ilusión. En el mundo idealizado de la ciencia clásica newtoniana, el rendimiento de las máquinas no daba lugar a pérdidas. La máquina se limita a transmitir íntegramente el movimiento que recibe. Si los movimientos se invierten, se les restituye a la máquina la totalidad de la energía utilizada para producir el movimiento. Ciencia entonces de los procesos reversibles de la racionalidad y de la coherencia. Sin embargo, hacia el siglo XIX surge un nuevo fenómeno, el descubrimiento de la termodinámica. La hoy sencilla máquina de vapor interroga los paradigmas científicos. Veámoslo. La idea es que las diferencias de temperatura permiten flujos energéticos que hacen trabajar a las máquinas, pero estas máquinas están movidas por algo que desaparece sin retornar, el combustible. ¿Dónde queda el ideal del viejo paradigma? Aquí, en la termodinámica, los procesos no son reversibles, sino todo lo contrario, irreversibles. El carbón que deviene fuerza para el movimiento de la máquina ya no es recuperable. El tiempo, más que una ilusión, es una flecha con direccionalidad única. Algo no retorna más. La ciencia que podría responder a la mecánica, lo que un cuerpo pierde en altura, lo gana en velocidad en un movimiento reversible, eterno y sin pérdida. No puede responder de la misma forma frente a la energía calórica. Un sistema calórico disipa energía que no tiene retorno. Hay flujos útiles que producen el movimiento, pero hay otro flujo de energía que se disipa, se pierde para siempre. La aparición de las estructuras disipativas marca la aparición de la flecha del tiempo en el seno de la ciencia. La diferencia entre los flujos útiles y los disipados, perdidos para siempre, se conoce como entropía. El gran hallazgo, la verdadera revolución científica, es que los intercambios con el medio provocan transformaciones que no son reversibles. Podrá ser útil para un sistema idealmente aislado, un péndulo.
la no producción de entropía. No hay diferencia entre flujos útiles y disipados porque no hay pérdida. Sin embargo, en todo sistema que interactúa con el medio habrá producción de entropía, habrá cambio irreversible, habrá pérdida. De manera que hoy la ciencia define de un modo diferente las cosas del mundo que en el momento en que Freud concibe la estructura del aparato psíquico. Freud, que concibió al inconsciente como un sistema abierto, no pudo sino presentarlo con el modelo de un sistema cerrado. Los modelos de la física clásica descrita por Freud, sustentados en el paradigma newtoniano y el determinismo filosófico, según el cual todos los acontecimientos tienen un encadenamiento estricto de causas y efectos, reservaban un lugar muy pequeño a lo aleatorio, lo azaroso. En términos absolutos, el futuro estaría totalmente determinado por el presente y este a su vez por el pasado. Sin embargo, cuando una mariposa aletea en Londres, produce una tormenta en París. Algo más o menos así le dice un físico a alguno de sus interlocutores en la película Jurassic Park, al intentar explicar la importancia de lo azaroso en la ciencia actual. Esa ciencia que se constituyó ganándole terreno al azar, hoy se ve obligada a reinsertarlo, pero esta vez de manera diferente, reconociendo su peso específico propio. La cuestión entonces será articular lo que permanece y lo que cambia. Creemos que uno de los problemas importantes que se plantean alrededor de este tema tiene que ver con la concepción del psiquismo que manejamos. ¿Pensamos en un aparato psíquico cerrado, predeterminado, o en un aparato psíquico abierto y por ende con lugar al cambio, a los procesos de historización que permitan articular las predominancias estructurales con las mutaciones azarosas que la presencia de la realidad impone? Lo que intentamos plantear dentro del psicoanálisis de pareja es que la oposición entre estructura y acontecimiento pierde fuerza desde las nuevas concepciones. Es que una fluctuación menor puede tener un rol esencial tanto en la creación de una estructura como en su quiebre. Pensamos que la estructura vincular no es fija de una vez y para siempre, en tanto lo producido por su intercambio en el medio, estructura vincular, estructura abierta, no es reversible, esto es, no puede volver al mismo estado previo a la ocurrencia del intercambio. De allí la importancia del acontecimiento en la estructura. Por ello es que preferimos hablar de las predominancias estructurales. Entendemos que cuando hablamos de la transferencia no lo hacemos solamente para referirnos al vínculo con el analista y al lugar que ocupa la pareja. Entendemos la transferencia como operando ya desde el interior del vínculo. Fueron también movimientos transferenciales los que fundaron el vínculo y dieron lugar a formaciones estructurales que operan en predominancia. Toda mención de la pareja en sesión es transferencia, pero no porque se refiera al analista, sino porque lo que se pone en juego es la estructura que opera en predominancia y que marcará un modo relacional de la pareja con el mundo y, por ende, dentro de la multiplicidad de ese mundo, también con el analista. Pensar en un vínculo abierto al cambio y a las nuevas situaciones nos lleva a pensar en la posibilidad de que la pareja acceda a nuevas posiciones identificatorias que le permitan salir del sufrimiento vincular. Retomemos el ejemplo clínico con el que iniciamos este capítulo. Un tiempo después de aquella consulta fallida, vuelven a solicitar una entrevista, esta vez con una analista mujer. La circunstancia de ser una consulta en una institución facilitó seguir la huella. Allí, el despliegue de una modalidad celotípica permitió entender algo de lo que se había jugado en la oportunidad del llamado. Azarosamente, el primer entrevistador había sido un hombre. Claro que sin ninguna opción desde lo transferencial, la puesta en juego demasiado precozmente del fenómeno, ya desde el primer intento de contacto telefónico, prenuncia su negatividad e imposibilita toda posible instauración, ya no del tratamiento sino de la consulta misma. Es que lo descarnado en la escena, la masividad de la emergencia en transferencia de las predominancias estructurales, cierra la posibilidad de movimientos asociativos. El exceso de realidad transuta un déficit simbólico, no permite la instalación del como si, posibilitador del estado de interrogación y por ende del análisis. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, La pareja, encuentros, reencuentros y desencuentros. Lo estamos leyendo completo, estamos abordando el tema 2, transferencia y dispositivo en psicoanálisis de pareja. Si les gustó la lectura, denle like, suscríbanse a mi canal, síganme en mis redes sociales. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la tercera parte de la lectura de este tema.